Alguna vez alguien dijo: busca entre los hombres, de mendigo a millonario, uno que esté satisfecho con sus bienes, y no encontrarás uno entre mil. Esto es cierto. Esta frase célebre es cierta. Y es que el corazón del hombre es avaricioso y nunca se sacia. Uno de los problemas más grandes con los que batalla el ser humano es con la avaricia. Es un pecado que condena la palabra de Dios. La avaricia es el deseo, el ansia, el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas tan solamente para acumularlas. Y esto causa un gran problema en la vida del hombre porque solamente su atención, su mirada, su prioridad son las riquezas. Ha sido un gran mal entre la humanidad por todas las edades, no solo entre la gente que no conoce del Señor, sino también entre los cristianos, entre los creyentes, entre los hombres que temen al Señor. El deseo desmedido y desordenado por poseer y tener ahoga la vida del hombre. La avaricia es un deseo insaciable y enfermizo, por cuanto el que lo practica desea y nunca se sacia. Entre más desea, nunca saciará su corazón. Quiero llevarte a la palabra de Dios y quiero leer contigo un pasaje que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 22, y quiero que leas conmigo ahí en tu casa lo siguiente. Dice la Escritura: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Esto es cierto. ¿Cuánta gente hay que en su vida lleva prisa por hacerse rico, por guardar una fortuna en el banco, por hacer de todo lo que esté a su alrededor riquezas? Y es muy triste ver que ni aún desean gastar ni en sus propias necesidades con tal de tener una gran fortuna en el banco o en propiedades. Esto, dice la palabra de Dios, tarde que temprano llevará al hombre a la ruina, a la pobreza. Y no tan solamente financieramente pudiera ser el caso, sino a la pobreza espiritual. Porque pensando que se tiene, en realidad las riquezas no dan la verdadera felicidad. Solo poniendo los ojos en el Señor y en las cosas de arriba, podremos evitarlo. La Biblia nos habla del caso de un hombre que perdió todo por poner sus ojos en las riquezas, en las cosas terrenales. Y es sobre esta persona que en este día estaremos meditando en las Sagradas Escrituras. No sin antes pedir dirección a nuestro Señor. Acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, en este día, Señor, invocamos tu nombre y pedimos dirección para que tú nos muestres, Señor, lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento que nos hace crecer, que nos hace ser sabios, que nos enseña, Señor, el camino que debemos andar, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por este día y por la oportunidad de una vez más, Señor, escudriñarla. Guíanos, Padre Celestial, asístenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Avaricia es el gran pecado que condena la palabra del Señor y que todo cristiano debemos evitar, pues de lo contrario estaremos cerca de la ruina y de la ruina espiritual. Las Escrituras no relatan en el libro de Génesis, en el libro de los Orígenes, la historia de la vida de Lot en un paralelo a la vida del patriarca Abraham. Lot fue sobrino de Abraham y su historia comienza con la vida de Abraham. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y este mandato fue para Abraham y para su esposa salir del lugar donde vivían de Ur de los Caldeos. Sin embargo, en un principio Abraham no entendió bien la voluntad del Señor
y su sobrino Lot salió con él. Y a cualquier lugar que iba Abraham, ahí iba su sobrino. Y antes de meditar en las vivencias de Lot para aprender de él lo que no debemos de hacer, quiero dejar por sentado, queridos hermanos, que la palabra de Dios en la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, del versículo 6 al versículo 8, segunda de Pedro 2, del 6 al 8, nos advierte algo importante de la vida de Lot. Y dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot fue un hombre justo. La palabra del Señor nos deja claramente por sentado que Lot fue salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura que su alma fue justa, que él fue un hombre justo, temeroso de Dios, que aunque vivía en un lugar difícil, lleno de gente pecadora, que solamente su continuo era el mal, dice que su alma era justa, y aunque él veía y oía cosas tremendas de los inicuos, él diariamente, dice la palabra, afligía su alma justa. Algo que debemos entender es que Lot fue un hombre justo. El Nuevo Testamento nos dice que fue salvo, y podemos nosotros entender que fue un hombre que experimentó la salvación de Dios, buscó a Dios, igual que muchos de los hombres que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Buscó al Señor de todo corazón, con fe. Sus pecados fueron perdonados y fue a los ojos de Dios tenido por justo. Sabemos muy bien que la palabra de Dios dice que somos justificados por la fe. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Dios. Y no cabe duda que Lot fue salvo. Sin embargo, el libro de Génesis, en el capítulo 13, nos habla de que cuando Abraham salió de Egipto, iba juntamente con Lot. Y fue en ese tiempo que Lot cometió un grave error a los ojos del Señor. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue un hombre muy rico, un hombre que se llenó de ganado, de plata, de oro, y fue una riqueza evidentemente que descendía de lo alto. Pues la palabra del Señor nos dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y aún la bendición de nuestro Dios. Si tú algún día llegas a tener bendición material, bendición espiritual de parte de Dios, reconoce que solamente es por Él. Abraham había regresado a Betel, y en ese lugar, dice la Escritura, que erigió un altar al Señor. Qué hermosa vida la de Abraham. Y aunque Lot también era justo, en el corazón de ambos había cosas diferentes. Abraham buscaba agradar a Dios en su manera de vivir, y Lot todavía no había aprendido a dejar algunas cosas que le iban a traer problemas. Dice la palabra en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 17, que también Lot andaba con Abraham. También tenía ovejas, tenía tiendas, tenía riquezas. Y la Escritura nos dice que la tierra no era suficiente para que pudieran estar juntos el ganado y los siervos de Abraham, juntamente con el ganado y con los servidores de Lot. Y esto provocó que hubiera contienda, que hubiera problemas. Cuando hay dos familias en un mismo lugar, es un incesante peligro el que pueda haber problemas con las cosas, problema con el servicio, las cosas de las cuales ellos requieren. Y en el caso de Lot con Abraham, sus siervos tuvieron contienda, y llegó a los oídos tanto de Abraham como de Lot. Y el corazón de Abraham, lleno de sabiduría de Dios, dijo: esto no puede ser así, hay que poner un remedio, y determinó
separarse de su sobrino Lot. Cuando Abraham habló con Lot, le dijo, vamos a separarnos, mira, esto no puede ser así, Dios nos ha bendecido a ambos, y yo te pido que escojas el lugar que has de vivir, pero que te apartes de mí. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, y si yo me voy a la izquierda, tú vete a la derecha. Cambiar, irte en dirección contraria. Y es ahí donde la palabra de Dios me gustaría que miráramos por un momento lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 10, que dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot tuvo un problema y es aquí donde quiero que pongamos atención. El primer problema que tuvo Lot y que le llevaría a una destrucción, no tan solamente de sus finanzas, sino de su vida espiritual y la vida de su familia, fue que Lot puso sus ojos en las cosas terrenales. Y es que cuando usted y yo ponemos los ojos en las cosas materiales, en las riquezas, en las propiedades, en la cuenta que tenemos en el banco, en la pensión que se nos está otorgando, en el auto que tenemos, cometemos un grave error, porque ver y codiciar es malo. Dios no está peleado con que nosotros podamos trabajar y hacernos de nuestras cosas y de vivir y gozar de ellas, pues en el libro de Eclesiastés nos dice que lo que Dios nos ha dado, los bienes, que gocemos de ellas, que es bueno que el hombre que ha trabajado y que Dios le ha dado bienes, los goce. Sin embargo, el mal está cuando nuestro corazón está puesto en las cosas materiales. El Señor Jesucristo nos advirtió y dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Más bien, haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y es cierto, cuando nuestro corazón está en las cosas materiales y pensamos solamente en tener y poseer, no vivimos en paz, no vivimos tranquilos. Conocí la experiencia de una familia donde la mamá era el sostén del hogar y tenía un muy buen trabajo en la asociación donde trabajaba y tenía muy buenos ingresos a su casa. Pero un día otra empresa le ofreció el doble de lo que ganaba, le ofreció viáticos, le ofreció viajes, le ofreció una serie de ingresos tremendos. Y esta persona no se detuvo, sino que miró hacia esa riqueza que era mayor y terminó por dar las gracias en su trabajo y adquirir ese nuevo empleo. No tardó más de 15 días cuando esa empresa quebró por poner sus ojos en las riquezas. No les termino diciendo, hermanos, que esta persona se lamentaba por haber puesto sus ojos en algo mayor de lo que tenía, que a la postre fue su ruina. Es el mismo error de Lot. Lot puso sus ojos en las cosas materiales. El mismo fallo, la misma pifia que Eva en el huerto del Edén. En el huerto del Edén dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y no tan solamente tomó, sino lo dio a su marido, el cual comió así como ella, y así fue que la desobediencia y el pecado entró en el hombre, porque se dejó guiar por sus ojos, por la avaricia. Dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice la escritura en 1 de Juan 2:16, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Lot puso en primer lugar su bienestar económico, sin ponerse a pensar si realmente el lugar donde iba a vivir, el lugar que había escogido, la llanura de Sinar y ese valle hermoso, verde, fértil, realmente era del Señor.
Y es que muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias, no analizamos, no oramos, no vemos si a dónde vamos a vivir, dónde vamos a estar, con la gente que nos vamos a relacionar, realmente es el lugar que Dios quiere que estemos. En el rico valle del Jordán había 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zoar. Y una de estas ciudades fue la que escogió Lot para vivir. Sin embargo, no consideró que la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra era tal, sino que dice la palabra de Dios que él miró y escogió ese lugar y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y la palabra nos deja muy en claro que los hombres de Sodoma eran hombres malos, perversos, inicuos, pecadores contra Jehová, y en gran manera como el mismo Señor lo dice en la palabra. Sin embargo, la avaricia de Lot fue mayor y él no le importó esta circunstancia y fue y llegó hasta el lugar y se mezcló y estuvo con los hombres de Sodoma y Gomorra. No en vano la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las riquezas es una gran raíz de mal. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Cualquier hombre que pone sus ojos en las riquezas, en su trabajo, en su negocio, en lo material de este mundo, como primer lugar, y deja a un lado al Señor, no puede prosperar. Está a punto de ir a la ruina espiritual. Y es que Lot no midió las consecuencias, de tal forma que se convirtió en un habitante más de Sodoma. Y es que en Sodoma y en Gomorra, hermanos, eran lugares donde la gente practicaba la inmoralidad sexual, lugares donde se veía la homosexualidad, el sodomismo y tantos pecados morales terribles delante del Señor. De hecho, en la palabra, en Ezequiel capítulo 16, 49 al 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice el Señor, las borré, porque esa abominación, que es sinónimo de perversión sexual, fue lo que vivieron estos pueblos. Todo lo que Dios no quería para la vida de Lot, Lot lo vivió por haberse dejado guiar por sus ojos y por haber ambicionado riquezas. Y es que la verdadera riqueza de Dios no consiste en los bienes materiales. Quítate eso de la cabeza, amado hermano, amado oyente. Quítate de la cabeza que las riquezas, la bendición de Dios no está en las cosas materiales. Está en buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El resultado del error de Lot fue que puso sus ojos en las riquezas, en las cosas de este mundo, y no dejó de ver la maldad, o más bien no puso atención que había maldad en los hombres y en el lugar donde estaban esas riquezas. De tal suerte que Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, y en el capítulo 19 del libro del Génesis nos encontramos ese diálogo de Abraham cuando está intercediendo por Lot y por su familia y por los pobladores de Sodoma. No hubo ni siquiera 10 justos para que Dios hubiese perdonado la maldad de este poblado. Cuando Abraham intercedió, le dijo: Señor, escúchame, si acaso hubiese 50 justos, ¿tú perdonarías? El Señor dice: sí, yo perdonaría la maldad de estos hombres si hubiese 50 justos. Pero no había 50 justos. Tal vez 45. Si hubiese 45, yo perdonaría, pero no hubo 45. Probablemente 40, pero no se halló 40 justos en las tierras de Sodoma y Gomorra.
20 tampoco. Ni siquiera 10 justos había y hubo en ese lugar. La misión de los ángeles que Dios dio en el capítulo 19 del libro del Génesis era contundente: ir y destruir ese lugar. Conocemos la historia. Llegan los ángeles del Señor a la casa de Lot y los hombres malos, perversos, rodearon la casa queriendo tomar la vida y tener intimidad y pecado aún con estos seres celestiales, de acuerdo a lo que dice la palabra. Sin embargo, Dios no lo permitió, pero Lot sembró y cosechó de su error. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir este lugar. El resultado fue que no se hallaron 10 justos. Y el capítulo 19 del libro de Génesis, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. No hubo ni siquiera 10 justos. Cuando Lot y estos hombres hablaron y pensaron acerca de los yernos de Lot, estos se burlaron y pensaron que era una broma el juicio de Dios. Solamente salió Lot con sus 2 hijas y con su esposa. Pero en el camino, mientras huían, sabemos lo terrible de la historia. Dios le había dicho a Lot, a través de los ángeles, que no volteara atrás. Sin embargo, su esposa volteó hacia atrás, como mirando y anhelando su casa, diciendo: ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar a mis amistades? ¿Cómo voy a dejar mis cosas? Y es que cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo y volteamos como hijos de Dios hacia atrás y anhelamos las cosas que antes vivíamos, estamos en un gran problema de avaricia. Y lamentablemente la esposa de Lot fue hecha estatua de sal, dice la palabra del Señor. Terribles consecuencias recibió Lot al no poner su mirada en las cosas del Señor y en vivir de avaricia por querer tener las cosas de este mundo. Y este mundo le llevó a problemas. Su avaricia le llevó a perder no tan solamente sus propiedades, sino también su familia, pues su misma esposa quedó destruida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Posteriormente nos dice la palabra que cayó fuego, que cayó azufre de Dios y consumió y acabó con todos los pobladores, con todo lo que se veía en la tierra, con las posesiones, con los ganados, con la gente, con la ciudad, con las casas. Todo fue destruido porque había pecado y había maldad en esa nación, y no encontró el Señor arrepentimiento, no encontró el Señor que hubiese gente, a excepción de Lot y sus 2 hijas, que buscaran al Señor. Y todo este problema en la vida de Lot se originó por su avaricia. Y es que la avaricia, hermanos, comienza con los deseos, con el ansia de tener más y más, de tal forma que tu corazón se traslada y vive solamente para las riquezas. Y esto no solamente es problema de la gente que tiene, sino también problema de la gente que no tiene, porque aún no teniendo, desean tener y no están en paz, no están contentos con lo que Dios les ha dado. Y no es que hablemos de un conformismo, sino que hablamos de un problema del corazón del hombre. Como hijos de Dios debemos de tener cuidado y no nos debemos dejar deslumbrar por las cosas de este mundo, por las riquezas. Debemos de tener cuidado porque este mundo, como un río, nos quiere llevar por su corriente para destruirnos. Pero el Señor quiere que nosotros permanezcamos firmes. Por el contrario, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No debemos olvidar que nuestra ciudadanía, hermanos, amigos,
no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Dice la palabra en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, el Señor es nuestro buen pastor. Dios es el que nos sostiene y el que ha prometido que nos va a dar lo necesario. Por tanto, no debemos nosotros ser avaros, ser avariciosos, buscar tener y amontonar, porque pasará como aquel hombre que nos habla la Escritura, que trabajó toda su vida y amontonó en un granero riquezas. Y cuando ya tuvo todas esas riquezas, dijo, ahora sí voy a descansar, ahora sí voy a gozar de lo que trabajé. Alma, goza del fruto de la tierra. Cuando el Señor le dice, insensato, porque hoy han pedido tu vida, tu alma. De nada le sirvió a este hombre, porque el día que se propuso gozar de lo que había amontonado, no obtuvo, por supuesto que pereció, murió, no pudo deleitarse en esas ganancias. Cuidado con la avaricia. La avaricia es idolatría, la avaricia es destrucción, es un obstáculo para vivir la vida cristiana, porque cuando vives para el mundo, te constituyes enemigo de Dios. Porque cuando vives para el mundo, para las cosas terrenales, no tienes tiempo para Dios, no tienes momento para deleitarte y adorar al Señor, no pasas gratos momentos gozándote en la palabra de Dios. Por el contrario, tu deleite son las cosas terrenales y por eso no puedes percibir la bendición de Dios. Es una trampa peligrosa. La Biblia nos dice que debamos de tener cuidado cuando nosotros veamos cosas como un espejismo y que no nos dejemos engañar, como es con el caso de la avaricia. Por el contrario, todos, amados, debemos confiar en el Señor, debemos deleitarnos con lo que Dios nos da y agradecerle con la familia, con lo poco o mucho que tengamos, dale honra y gloria a Dios, y que eso que tenemos sirva para honrar al Señor, como lo hacía Abraham donde quiera que andaba. Porque dice la palabra que mejor es tener poco, y es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay gran turbación, como lo dice Proverbios 15:16. Efectivamente, la conclusión de esta historia y lo que Dios quiere que esta tarde nosotros dejemos en nuestro corazón es lo siguiente: amemos al Señor y estemos contentos con lo poco que Dios nos da o lo mucho que el Señor permita. Estemos contentos, disfrutemos y nos deleitemos más bien en el Señor, porque dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Desechemos la avaricia, hagámosla a un lado, porque si no lo hacemos, estaremos a punto o estaremos camino a la destrucción, y no tan solamente de nosotros, sino que también de nuestra familia. ¿Cuántos hay que han atesorado fortuna, pero no tienen tiempo de disfrutarla, y su vida es una ruina espiritual? Piensa bien lo que te digo, querido, en este día, y que el Señor te bendiga y te dé sabiduría para mirar y poner tus ojos en las cosas de arriba, donde está el Señor. Sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Gracias te damos, oh Padre Celestial, que en la palabra de Dios tú nos muestras las cosas como son. Tú nos confrontas con nuestro pecado y nos enseñas, nos muestras cuál es el sendero que debemos andar. Señor, quita de nosotros, si por algún momento ha pasado el mirar y el desear y el anhelar solamente tener cosas materiales, propiedades, dinero, riquezas, Señor, porque eso nos va a llevar a la destrucción, como dice tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestras miradas en Cristo Jesús, el Señor y el autor de la salvación, y en las cosas que están allá arriba, Señor. Aprender a hacer tesoros espirituales, velar por nuestra vida, velar por nuestro andar, buscando cada día, Señor, ser santos, apartados del mal y vivir para ti, Señor. Ayúdanos, que aprendamos a desechar la avaricia y que por el contrario estemos contentos con lo que nos has dado, con nuestra familia, y que vivamos para ti, Señor. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gran enseñanza nos da la palabra de Dios y creo que todos podemos aprender de la experiencia de Lot. Yo te animo, te invito a que aprendas a depositar tu confianza en el Señor, que le permitas que Dios sea el que controle tu vida y que Él toma las decisiones y que no sea tu propia opinión, ni tu deseo, ni tu anhelo de vivir para este mundo, de las cosas de este mundo, de las propiedades, de lo que el mundo pueda dar, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero dice la palabra que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Me despido de ti, te mando un abrazo, que el Señor te bendiga y te guarde, y esperamos vernos en la próxima sesión de meditación en la palabra de Dios. Que el Señor te guarde. Bendiciones. Hasta pronto.